Por su condición económica y social, millones de personas son excluidas todos los días de escuelas, servicios de salud, empleos y otros espacios y oportunidades que podrían mejorar sus vidas. Pero la discriminación no solamente está ligada al nivel socioeconómico, también a características que reflejan la pertenencia de las personas a cierto estrato social. Según datos arrojados por la Encuesta Nacional de Discriminación en 2017, la cual reveló que el 58% de las personas que dijeron haber sido discriminadas señalaron que la causa fue su apariencia física, su forma de vestir y el tono de piel. Otros de los motivos más reportados de discriminación fueron por las creencias religiosas, la edad y la manera de hablar. Ante la situación de discriminación, el PRD reivindica el derecho de la igualdad y no discriminación de las mujeres, las y los jóvenes, las niñas, niños y adolescentes, las y los indígenas, las y los trabajadores, las y los pobres, las personas con preferencias sexuales diferentes, entre otros grupos minoritarios o excluidos. La igualdad sustantiva es un derecho conquistado por la izquierda. Es parte fundamental de la lucha del PRD por una democracia que permita la igualdad de oportunidades en la participación, competencia y representación política paritaria de hombres y mujeres. Muy buena tarde a todas y todos. En esta ocasión, Revolución Democrática 2.0, y en lo personal tiene el agrado de que vamos a tener una charla muy interesante y muy importante. Vamos a abordar la problemática de la desigualdad de género y la no discriminación. Para ello tengo el honor, el orgullo y el cariño de que nos acompañe Rogelia González Ruiz. Rogelia, tienes una larguísima trayectoria. Desde tu licenciatura en educación preescolar hasta haber transitado por el cargo de regidora en materia de derechos humanos, de igualdad de géneros en el Ayuntamiento Municipal de Oaxaca, bueno, de Juchitán particularmente. Además, recientemente has tenido a tu cargo la responsabilidad de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Creo que nos llevaría todo el programa a hablar de tu currículum, pero así sobre decir que Rogelia, mi amiga y compañera de lucha, como suelo decir, tiene una larga y vasta trayectoria muy destacada, muy importante en materia de la defensa de los derechos humanos plenos de las mujeres, pero también de las poblaciones, pues de nuestros pueblos originarios, los derechos de los pueblos y las mujeres indígenas. Incluso cuenta con obra escrita al respecto. Tiene una larga trayectoria también de militancia social y política. Por ello yo digo que es un honor poder platicar contigo. Y en ese tenor, bueno, ambas como mujeres que somos ya hacemos políticas, y lo comentábamos hace rato, platicábamos que la desigualdad de género no solamente se da en el ámbito cultural o social. Hemos avanzado y mucho, muy importante, pero no lo suficiente. Y comentábamos de que esto tiene una razón de ser. A tu parecer, ¿cuáles son las razones o causas que motivan esta desigualdad? Y por supuesto, aparejada la discriminación entre varones y mujeres, y ya no digamos entre las poblaciones originarias, entre las poblaciones LGBTI. Entonces me gustaría muchísimo que nos compartieras pues tu experiencia, tu opinión. Hola Rosy, buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de saludarte, de saludar a las personas que también nos miran, siguen este programa Revolución Democrática 2.0. Para mí pues es un importante momento, sobre todo en nuestro país, en donde se vislumbran situaciones de desigualdad estructural, en el cual tiene un impacto en la vida de las personas, en todas las personas de las diferentes poblaciones. Creo que estas desigualdades son las que nos marcan cada día, cotidianamente, en las personas, por ejemplo en las mujeres que no tienen un salario igual por un trabajo igual, en los jóvenes que no tienen oportunidades para poder acceder a la educación, acceder a la justicia. Vemos cómo se incrementa la violencia, vemos cómo hay una serie de situaciones de injusticias sociales, injusticias que pegan y que le impactan en la vida de las personas. Y en esta parte, estas desigualdades que vivimos de manera estructural,
se reflejan en la economía también, en la economía en las personas desempleadas, las personas que necesitan un ingreso para poder llevar alimento a su familia, las personas que necesitan también el acceso a la justicia, las personas de la diversidad que necesitan que se les respete sus derechos humanos. Claro. Entonces es una serie de desigualdades que estamos viviendo y que generan violencia, discriminación, que generan una situación de desigualdad en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito comunitario. Entonces, en ese sentido, estas desigualdades que muchas de las veces las vemos así como, o no las vemos o no las sentimos, pero las vivimos cotidianamente. Por eso hoy en la lucha que llevamos las mujeres que estamos en los diferentes espacios, los hombres, la gente comprometida con una agenda de la igualdad, se hace necesario regresar la mirada para atender estas desigualdades que hoy vivimos. Muchas gracias, me parece muy importante lo que está señalando. Es evidente que este es un tiempo de cambios y también es evidente que a la par que avanzamos en algunos aspectos, por ejemplo, más adelante vamos a abordar lo relativo a la reforma constitucional en materia de paridad, pero ha costado mucho. Y sigue costando, y estoy de acuerdo contigo, mientras las políticas públicas dirigidas a todas estas poblaciones no se transformen de fondo, mientras no se rompa con la estructura patriarcal que define y prohija la cultura del machismo, pues difícilmente seguiremos avanzando. Yo quisiera anticipar algo. Hay algo muy importante que correspondió durante su ejercicio como Secretaria Nacional de Igualdad de Género. No tiene mucho tiempo que en la sede del Senado de la República hiciéramos una presentación precisamente de la agenda por la igualdad sustantiva y los derechos humanos. En su momento a mí me gustaría muchísimo que abordáramos esto porque es un camino más o un paso más muy importante para avanzar hacia romper con esto que causa la desigualdad y la discriminación, es decir, forma parte del conjunto de acciones que hay que llevar adelante para pues alcanzar la igualdad sustantiva en México. Y me gustó mucho también, y lo quisiera retomar, que te dirigieras a los varones. Yo creo que es muy importante que mujeres y hombres tengamos una misma visión, un mismo lenguaje, un lenguaje incluyente. Yo suelo chotear mucho con eso, pero ahorita lo digo muy en serio. Y porque esa es una lucha por los derechos humanos plenos. Entonces, desde nuestra posición como mujeres políticas, pues tenemos esta agenda y muchas más que hay que seguir impulsando hasta lograr que en este país pues transite a una verdadera democracia y una democracia con justicia social. Vamos a ver ahora una cápsula de declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática. Declaración de principios de igualdad y no discriminación. Entre los principios fundamentales del PRD se encuentra la eliminación de las desigualdades para satisfacer las necesidades más apremiantes de la sociedad y acabar con la injusticia, la discriminación y el deterioro de los valores sociales y éticos, los cuales han contribuido a generar violencia, delincuencia, corrupción, abuso del poder y la barbarie que impera en hechos cada vez más frecuentes de la vida cotidiana. El PRD reconoce nuestra diversidad étnica, sexual, cultural, religiosa y de cualquier tipo, y se pronuncia por el respeto a nuestras diferencias, teniendo como principios la dignidad, el valor de las personas y la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Las y los militantes del PRD, así como sus dirigencias en todos sus niveles y representantes populares, asumimos con base en nuestra vocación igualitaria el respeto y obligación a llevar a cabo todas nuestras acciones y programas bajo los principios de igualdad sustantiva, perspectiva, transversalidad y paridad de género, así como el principio de despatriarcalización.
Acabamos de ver una cápsula sobre la importancia y la declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática. Yo quisiera señalar, Rogelia, y sé que coincidirás conmigo en tanto que ambas somos fundadoras del PRD, que desde el inicio del Partido de la Revolución Democrática fuimos luchadoras y pugnamos por romper con la desigualdad en todos los ámbitos, incluso internamente. Ha costado, lo decía yo al principio, mucho y hay que seguir bregando, hay que seguir abriendo brecha. Pero sí es importante subrayar que desde el PRD hemos pugnado por ir abatiendo esa brecha de desigualdad, no solo de género, desigualdad social, económica, cultural y política, y que los espacios por los que estamos luchando no solamente se han remitido al interior del PRD. Luchamos precisamente por lograr la paridad de género como una acción afirmativa más en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para ir abatiendo esa brecha de desigualdad? Bueno, a mí me parece que es muy importante señalar que el PRD ha sido un partido que ha retomado esta causa, esta lucha por las desigualdades sociales, culturales, políticas, y que lo ha establecido en una línea política como un trabajo necesario que las y los dirigentes de nuestro partido tienen que retomar, es algo que tenemos que llevar a cabo, hacer realidad para pues hacer a un lado las desigualdades que vivimos en este país. Y ha sido el PRD el que ha impulsado este trabajo de manera muy responsable, desde la política pública, en el impulso de las leyes, en el impulso de nuestras legisladoras y legisladores que han llevado, por ejemplo, la política de igualdad, la transversalización de la política pública, los derechos humanos, los temas que tienen que ver con la niñez, porque no debemos olvidar que en este país se siguen violentando derechos, se sigue discriminando, se sigue excluyendo a las personas, claro, a las poblaciones, y en este caso una población en el cual el PRD ha puesto especial atención es en las poblaciones de la diversidad sexual. Hoy mismo nuestras legisladoras están promoviendo el matrimonio igualitario, se están promoviendo que se abran las clínicas, que hoy en el nuevo gobierno que hay en este país se están cerrando estos servicios especializados para la gente, las personas que viven víctimas de violencia, para las personas que viven con VIH-Sida, con las personas que enfrentan situaciones de desigualdad. Y en ese sentido es que tenemos el gran compromiso, las mujeres, los hombres y todos nuestros legisladores, nuestras legisladoras, de llevar a cabo, de llevar a implementar a que se respete la agenda de igualdad y que estemos siempre luchando contra esta cultura de discriminación que nos pone en un momento de una condición por encima de situaciones de subordinación. Y entonces claro, esa situación pues son... yo estoy de acuerdo contigo. En suma, pues se puede deducir que un asunto fundamental de los principios que rigen nuestra militancia, pues especialmente la defensa de los derechos humanos plenos. Definitivamente. Y por derechos humanos plenos estamos abarcando los derechos de las poblaciones todas y de la población toda de nuestro país. Las personas, por ejemplo, que viven en comunidades indígenas. Claro. Yo siempre hago énfasis en eso, porque ahí en donde están los territorios indígenas están también gente que está viviendo la discriminación por falta de acceso a la vivienda, por falta de acceso a la salud, por falta de política pública para sus derechos, para impulsar sus derechos políticos. Y en ese sentido creo que es el compromiso que el PRD tiene, en el que estemos trabajando hoy aquí en este programa, para que la gente que nos ve, la gente que nos sigue, pues pueda saber que nuestras causas siguen vigentes. Claro, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que ya que en México logramos alcanzar en 2011 que la reforma constitucional en materia de derechos humanos reconociera realmente la jurisdicción de los tratados en la materia, pues apenas, creo que, si no me equivoco, 11, 12 legislaturas locales han hecho las reformas constitucionales ex profeso.
lo que retrasa la aplicación, el impulso y la promoción de las políticas públicas que tiendan precisamente a garantizar dichos derechos. Yo siempre he reivindicado el caso de Veracruz como algo que me atañe directamente, como soy de origen veracruzana, en el sentido de que hasta las Naciones Unidas han hecho recomendaciones al gobierno del estado y a la legislatura local para que se legisle en materia de despenalizar el aborto. En concreto para el caso del estado de Veracruz, y que tengamos una legislatura que es omisa. Y cuando una legislatura es omisa, no hay quien preserve, garantice, defienda y promueva los derechos humanos. Y bueno, pues ahí nosotros seguimos y nosotras seguimos, como ya dije, abriendo brecha. Qué bueno que tocas lo de la igualdad. Yo quería hablar muchísimo en el qué hacer. Esta es la agenda aprobada en materia de igualdad sustantiva y de los derechos humanos. Esa es la que se presentó, como ya dije al principio, en la sede del Senado no hace mucho, y yo creo que es un documento que alguna gente me ha dicho, ay, es que es muy flaquito, como que no se propone nada. No. Es un documento sustantivo y sustancial para la vida, no de quienes militamos en el PRD, para cualquier mujer o varón que quiera hacer suyo, pues, el principio de la no discriminación y el principio de la igualdad. Entonces, pues aquí presento la agenda. En Benjamín 84 voy a aventarme el anuncio. Pueden obtenerla, es gratuita, tenemos un espacio donde hay libros, etcétera, y ahí se puede lograr conseguir. En este momento vamos a pasar a una cápsula sobre cultura política con el doctor Manuel Cifuentes. Bienvenidos a su segmento de cultura política dentro del marco del programa Revolución Democrática 2.0 del Partido de la Revolución Democrática. El día de hoy nos vamos a permitir recomendarles a ustedes un muy importante e interesante libro que ha editado el Partido de la Revolución Democrática dentro de su colección Clásicos Universales de Formación Política. Nos queremos que es importante que todos ustedes pudieran asomarse a la lectura de este importante libro de Tomás Moro, que lleva por título Utopía. Cabe mencionar que Tomás Moro pues realmente es un gran pensador humanista, político, abogado, poeta, que diríamos que se nace y se desarrolla en el borde de los siglos XV y XVI. Tomás Moro nace, para ser más precisos, en el año de 1478 y muere en 1535. Esto es, de que Tomás Moro realmente se desarrolla a finales, en la oscuridad de el anochecer de la Edad Media y la luminosidad del Renacimiento. Creemos que de ahí la importancia de este libro, que es el más importante de él, y cabría que mencionar de que lamentablemente Tomás Moro, precisamente por su pensamiento avanzado para la época, lamentablemente, aún siendo el canciller y uno de los hombres favoritos de Enrique VIII, rey de Inglaterra, lamentablemente es enjuiciado y ejecutado por él mismo por una simple y sencilla razón, desde su punto de vista de este emperador inglés, por alta traición desde su óptica, en virtud de que Tomás Moro no quiso jurar el mandamiento de la creación de una iglesia anglicana. Esto es por fidelidad a su devoción y lealtad a la Iglesia de Roma. Tomás Moro en este libro aborda realmente muchísimos temas. Él en imágenes ideales nos describe un estado ideal,
es el gran pensamiento de crítica hacia un status quo que existía en la Inglaterra de aquel entonces. De esta manera es como se manifiesta, y él en este libro plasma lo que desde su punto de vista podría ser un Estado ideal, como decíamos, ¿verdad? Un modelo de organización de la sociedad en el que se busca el humanismo, en el que se busca la justicia y la mejor organización de un Estado. Él aborda temas tales como el de la forma de organizarse para la tierra, de cómo cultivar la tierra, del empleo, de cómo deben ser las instituciones públicas, de la seguridad, sobre todo para el Estado, de la forma en que debería de llevarse a cabo esta, y que definitivamente hoy en día este libro de utopía pues nos puede generar muchas ideas de lo que en un momento dado podría ser el deber ser de un Estado, en contraposición contra el ser de los países de la actualidad. Creo que tenemos mucho que aprender, y valga mencionar, ¿verdad?, que Tomás Moro, precisamente por esta lealtad hacia la Iglesia de Roma, fue finalmente elevado a la categoría de santo, y habría que mencionarlo, que incluso está considerado como el santo de los políticos. Muchísimas gracias por esta cápsula de cultura política. Precisamente en el Ágora, que está, reitero, en la sede del Edificio Nacional del Partido de la Revolución Democrática, ahí podemos encontrar la agenda de la igualdad sustantiva. Todas nuestras publicaciones son gratuitas, son de formación política y sobre todo son para garantizar el acceso ciudadano a las mismas publicaciones. Rogelia, ¿qué nos comentas sobre el qué hacer con esto de la agenda? Porque hay que decir que la agenda es un resultado de muchos pasos de acciones afirmativas diversas que hemos llevado adelante. Y yo sé que por ahí tú traes otra agenda que tiene que ver con los derechos de las poblaciones indígenas. Sí, tenemos, en el PRD hemos aprendido y hemos también construido diferentes herramientas jurídicas. En la parte jurídica, pues hemos avanzado, por ejemplo, en el tema de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que es un material importante para erradicar cualquier tipo de violencia que enfrenten las mujeres, las niñas y los niños y las personas ancianas, y aplica para todas las personas. Entonces es una ley, es un instrumento jurídico que ha sido un resultado de un trabajo de nuestras legisladoras, y lo ha promovido el PRD. Tenemos esta ley como una herramienta jurídica. Tenemos la ley general también entre hombres y mujeres, la ley de igualdad, la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos diferentes convenciones como la CEDAW, el Belén do Pará. Tenemos diferentes herramientas jurídicamente hablando. Tenemos también que las hemos retomado para elaborar la agenda de la igualdad sustantiva, la agenda de las mujeres indígenas, porque bueno, siempre hemos observado que se hace necesario que se pueda visibilizar las problemáticas que se enfrentan las campesinas, los campesinos, las poblaciones que están en las comunidades rurales, porque allá hay desigualdad. Déjenme decirte cómo. La desigualdad se vive porque las mujeres, por ejemplo, no son dueñas de tierras, y quienes producen la tierra solo lo producen son los varones. Claro. Pero cuando las mujeres quieren cultivar la tierra para poder sacar una producción para la alimentación, pues se encuentran con barreras estructurales porque no son propietarias de tierra. Entonces ahí hay una desigualdad que hay que combatir, que hay que seguir promoviendo que haya leyes en reforma agraria para que tengan títulos agrarios, para que tengan... La lucha por la igualdad sustantiva abarca todos los aspectos. Exactamente. En todos los niveles, tiene que ser transversal, efectivamente, y tiene que estar desde una cultura de despatriarcalización. Entonces, eso es muy importante. Una agenda transversal que el PRD la promueve, que el PRD la trabaja, una agenda transversal en los derechos políticos, sociales, económicos, culturales, educativos, de todo, en todo este aspecto, es el PRD el que la ha promovido, y la seguimos trabajando porque es necesario hacerlo. Fíjate que fíjense, para quienes nos
nos escuchan y nos ven, que es muy importante señalar que la lucha por la igualdad sustantiva es una lucha de principios, es una lucha del PRD, no es el único partido que la reivindica, pero hemos sido promotores e impulsores, y en ese sentido yo sí reivindico. Y además somos el primer partido político que nos oponemos rotundamente a cualquier tipo de discriminación, a cualquier injusticia. Precisamente después de que en 2015 en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño se aprobara, junto con ONU Mujeres, la norma marco para consolidar la democracia paritaria, en 2016, en la sede del INE, aprobamos que se aplicara para México. No es una obligación, ni siquiera para los partidos, no es jurídicamente vinculante, pero es un principio rector, norma para consolidar la democracia paritaria en México. De ahí salió el que se promovieran los protocolos para prevenir la violencia. Y creo tener entendido que PRI tiene en su página, pero no registrado ante el INE, a riesgo de equivocarme, el primer partido que diseñó, elaboró y promovió un protocolo interno para garantizar la igualdad en nuestra militancia fue el PRD. Después fue el PAN. Hasta ahí me quedé yo. Entonces, ese es otro instrumento más. Es decir, no podríamos hablar hacia afuera de la importancia de pugnar por la igualdad en todos los niveles y aspectos de nuestra vida si internamente no tuviéramos una actitud o un compromiso de congruencia política. Claro, elaboramos el protocolo de atención, sanción y erradicación de la violencia de género, de todo. Tú sí te sabes todo el título. Pero es un instrumento más que también parte de una acción afirmativa. Yo quiero decir que ha habido mucha discusión sobre si la acción afirmativa es viable o no es viable. Yo creo que sí. Hemos dicho desde el principio que ha costado. Estoy recordando, por ejemplo, en materia jurídica, los derechos políticos de las mujeres tienen que ver con los derechos sociales y todos los demás derechos. No fue sino hasta el 96 cuando se estableció la llamada entonces cuota por género para fines de las candidaturas. Después tuvimos las reformas de 2013, la reforma de 2014 que implicó el principio de paridad para la integración de los órganos legislativos hasta llegar a nuestros días con esta nueva reforma constitucional en materia de paridad de género, que no solamente aplica para los cargos de elección popular, sean municipales, estatales o federal, sino que aplica para todas las instancias. No, sí, estamos celebrando. Claro. Estamos celebrando en México que hoy tenemos todas paridad, las instituciones públicas tienen que ser paritarias, las políticas públicas tienen que ser transversales, el presupuesto tiene que ser igualmente transversal, paritario, y esto es de beneficio, y hay que aclararlo, no solo para las mujeres, es para la población toda de este país. Ese es un gran paso. Y pues si alguien quiere cuestionar qué es una acción afirmativa o que sí es una... Yo digo, ahí están los hechos. Y reitero, como por tercera o cuarta vez, ha costado mucho y va a seguir costando, porque ahora vamos por las leyes secundarias. Así es. Y vamos porque sea aplicable. ¿Qué opinión te merece todo este avance? Bueno, pues de entrada felicitarnos entre todas las mexicanas, los mexicanos, porque fue gracias a a la nueva legislatura que se da esta aprobación en donde todas vamos a gozar de este derecho, de este logro histórico que en México hoy se ha legislado constitucionalmente, en el cual vamos a tener esta paridad en todos los niveles. Y creo que es algo realmente que ha sido producto también de estas grandes luchas que desde el PRD las hemos venido impulsando, primero con las cuotas, porque iniciamos nosotros como partido político con las cuotas, y fue así como hemos ido logrando estos... Y además nos hemos ligado con el movimiento amplio de mujeres, las organizaciones civiles. No ha sido fácil, feministas. Y no solo ha sido nuestro partido, sino también los movimientos sociales, las organizaciones civiles, y bueno,
hemos hecho unas luchas realmente extraordinarias como las que el movimiento feminista a nivel internacional impulsa también, como este derecho a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Y entonces creo que toda esta ha sido una lucha importante que no debe quedarse sin celebrar, sin festejar el que hoy tengamos esa paridad del 50-50. Y hay que estar muy vigilantes de que se garantice el cumplimiento, porque no basta que de derecho tengamos una ley favorable y de hecho pues no se cumpla, no se aplique. Y sobre todo hay que romper las resistencias. Por cierto, hablando de romper con las brechas de desigualdad, pues es que hay mucha resistencia, hay mucho prejuicio. Sigue habiendo. En fin. Sigue habiendo. Bueno, y esa es nuestra opinión, pero vamos a ver qué opina la gente, qué les parece. Creo que es la mala educación y los prejuicios que de antemano tiene muchísima gente en México, y eso creo que es un patrón social que se da muchísimas veces, y yo creo que esa es la principal causa. Bueno, desigualdad yo creo que sí, definitivamente con las mujeres. Sí, es tan solo en el trabajo, en el sueldo, en las labores domésticas, creo que sí hay desigualdad. Yo creo que se les discrimina más a los indígenas, y creo más que nada por su físico, porque aquí en México somos muy racistas. Creo que el color de piel y físicamente, o sea, somos muy superficiales. Creo que si no tenemos una buena imagen, si no somos de piel clara, de ojos claros, somos muy discriminados y creen que no valemos. Y creo que los indígenas, por lo mismo de que no tienen conocimiento más allá de su pueblo, de lo que pueden llegar a ser, son muy atacados por eso, por lo mismo de que no conocen, pero realmente no es su culpa. Y creo que no están valorando la verdadera riqueza que un indígena nos puede dar a toda nuestra sociedad. Yo creo que la gente más vulnerable, entre esos pues son a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, es a los que se les discrimina más. Rogelia, el tiempo es implacable. Sí. Y nos podríamos pasar no unas horas, unos días y unos meses platicando pues de esto que nos es común, la lucha por la defensa de los derechos humanos para las poblaciones todas. Antes de despedirme de ti, agradecerte, gracias. Por supuesto agradecer a nuestra audiencia de Revolución Democrática 2.0. ¿Qué nos puedes dar a modo de conclusión general? Gracias. Yo sé que hay muchas cosas, hemos tocado muchos temas, muchas aristas, pero ¿qué nos puedes dar como opinión general? Y te reitero nuestro agradecimiento a nombre de Revolución Democrática 2.0. Muchas gracias, Rosy, ha sido un gusto estar compartiendo contigo. Yo quiero despedirme diciendo que nos encontramos ante un periodo de grandes cambios, de grandes contrastes. Por un lado tenemos un movimiento feminista cada vez más fuerte, más organizado, con un mayor nivel de movilización. Las voces de las mujeres a lo largo y a lo ancho de todo el mundo se están uniendo para ser escuchadas y para exigir nuestros derechos. Sin embargo, también podemos ver que hay resistencias patriarcales. Claro. O sea, podemos observar que hay ejemplos de falta de sensibilidad en temas de género, en la búsqueda de esta igualdad, en que se quitan los presupuestos para la igualdad de género, se quitan los presupuestos para atender a las personas de la diversidad sexual, se quitan los presupuestos para atender a las necesidades que tenemos en temas que tienen que ver con la igualdad. Y en ese sentido, yo quisiera decirte que qué se requiere para que podamos lograr esta igualdad. Pues capacitación en materia de género, claro. Tener claridad en que los hombres y las mujeres tenemos derechos por igual, lo marca la Constitución política. Se necesitan presupuestos
proyectos y políticas públicas con presupuestos etiquetados. Educación igualitaria entre hombres y mujeres, y necesitamos erradicar los estereotipos de género que nos discriminan y que nos desunen. Esas serían como mis conclusiones finales. Agradezco mucho a Revolución Democrática 2.0, a todo su equipo y por supuesto a ti también. No, muchísimas gracias, Rosy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por este programa y por estarnos siguiendo. Vamos a continuar con una última cápsula. Para conocer más opiniones de la ciudadanía. La educación, influir muchísimo en la educación, tanto en la casa como en la escuela. Yo creo que hacer mucho hincapié en que los maestros y los padres eduquen a la generación que ahorita se está desarrollando y que empiecen a tratar más ese asunto sobre la desigualdad, para que ellos también empiecen a entender que todos tenemos las mismas capacidades y que todos somos iguales. Yo creo que ante todo fomentar en la educación desde que son pequeños, fomentar la igualdad y no crecer con tabús, así como lo hacemos con la educación. Bueno, con los niños de azul y las niñas de rosita, eso es un tabú muy fuerte que tenemos, y desgraciadamente nosotros más fomentamos el machismo. Entonces desde ahí, desde la educación, es yo creo que donde partimos para no generar discriminación y menos desigualdad. Creo que desde la educación en la casa es donde debemos de comenzar. Yo creo que es la educación, tanto en la familia como en la escuela, hacer mucho hincapié a la generación que ahorita viene, que se está desarrollando, para que ellos empiecen a creer que todos somos iguales, que todos tenemos las mismas capacidades y que no tenemos por qué discriminar o relegar a las personas por sus físicos, por su religión o su raza. Yo creo que desde la escuela, a lo mejor lo que es la educación cívica, yo creo que desde ahí tendríamos que hacer algún cambio. Porque finalmente en la escuela se les enseña desde ahí que a lo mejor los hombres valen más que las mujeres, o que las opiniones de los mayores cuentan más que la de los niños. Cuando, sí, la de los niños tiene que ver mucho. En la actualidad tenemos que poner mucha atención en los niños, porque por eso están sufriendo muchas violaciones de sus derechos. Bueno, nos hemos despedido después de una grata conversación con mi querida amiga y compañera de lucha, porque no solamente es compañera de partido, Rogelia González Luis, a quien a nombre de Revolución Democrática 2.0 le agradezco muchísimo que me haya acompañado. Hemos escuchado algunas opiniones, pero antes de concluir comentando las mismas, y a modo de conclusión general, quisiera presentarme. Yo soy Rosa María Cabrera Lotfe, soy fundadora del PRD y reitero mi agradecimiento de haber tenido la oportunidad de participar en este programa. Ahora bien, sobre las opiniones, la mayoría se han enfocado, por cierto, a las que agradecemos, ¿no? La mayoría se han enfocado a hablar de la importancia de la educación. Nosotras mismas en este programa hemos hecho énfasis en que la educación aparejada con la capacitación para el trabajo es fundamental, sobre todo para las personas jóvenes. Sin embargo, y esto hay que decirlo con claridad, mientras prevalezca un sistema social, económico y político como el nuestro, es un sistema eminentemente capitalista que continúa impulsando políticas de claro corte neoliberal, difícilmente la desigualdad en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida, no solamente los de género, sino en todos los aspectos, y la no discriminación serán remontadas. Se requiere transitar un nuevo orden en democracia, y como dijimos hace un rato, en democracia con justicia social. Eso no obsta para sentarse y decir, bueno, ahí cuando llegue un nuevo sistema, entonces pelearé por mis derechos. Desde ahora hay que ir impulsando un conjunto de políticas públicas que, como bien ya se ha dicho aquí,
requieren de una transversalización, no solo de género, también presupuestal. Hombres y mujeres, adultas o personas mayores, niñas y niños y las y los jóvenes, tenemos derechos. Entonces nos tenemos que organizar, tenemos que pugnar porque se respeten. Por cierto, yo aprovecho e invito, ya que la juventud es mayoritaria en ese país, yo invito a las y los jóvenes a que se organicen, a que tienen la posibilidad de venir, por ejemplo, a la sede nacional del PRD o a las sedes de nuestro partido en toda la República, sin el compromiso de que se tengan que afiliar. Por cierto, esto aplica porque, por principio, nuestro ingreso es libre, individual y voluntario. Entonces, no practicamos el corporativismo, creemos en la libertad de decisión de cada persona, la respetamos y luchamos porque se respete dicha decisión. Entonces, así como hace rato invité a que vengan al Ágora, pues hoy les reitero la invitación a que acudan y que pues se informen. Lo más importante es que se formen. Necesariamente tiene que haber una formación política. Y por supuesto, hay que pelear por contar con una educación de calidad, no solo con el derecho al acceso a un centro de estudio, sino educación con contenidos de calidad, en donde tendamos a romper con los estereotipos ya establecidos, con los prejuicios, porque necesitamos ser una sociedad libre y en democracia. De manera general, yo quiero decir que en este tiempo de reivindicación de derechos por siglos negados, además de los derechos civiles, ciudadanos y laborales, están aquellos que, como ya se ha mencionado a lo largo de la charla con Rogelia, pues competen a las mujeres, a la juventud y a la niñez, pero también a las poblaciones de preferencias sexuales distintas. Es un derecho humano decidir cómo ejercer nuestra sexualidad sin que ello amerite que tenga que ser discriminada por esa misma razón. De la misma manera, y voy a ser aquí muy enfática, las mujeres mexicanas tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. El día de mañana, si no me equivoco, el día de hoy, entra en vigor en una entidad más, que es la de Hidalgo, lo del matrimonio igualitario. Hemos avanzado, pero no es suficiente, hay que seguirlo haciendo. Sin embargo, en Hidalgo, a propósito de la entrada en vigor de esta iniciativa de ley, en la cual, por cierto, nuestra diputada Arely Miranda trabajó intensamente, es la única diputada que tenemos, pero es muy activa, también ya se aprobó la despenalización del aborto, y aparejado a este hecho hubo una manifestación. La gente es libre de organizarse y manifestarse por lo que quieran o en contra de lo que quieran, pero argumentar que quienes decidimos optar por la decisión del aborto somos asesinas no es permisible. Yo sigo sosteniendo de manera textual que ninguna mujer quiere abortar, ni mucho menos repetir la experiencia, pero no importa cuál sea la razón que está detrás de esa decisión. La mujer mexicana opta por el aborto como un último recurso ante un embarazo no deseado. Bueno, esa es parte de esa gran agenda de igualdad sustantiva. Y yo estoy muy agradecida, lo reitero y no me voy a cansar de decirlo, de haber podido participar en esta charla con Rogelia, y que Revolución Democrática 2.0 me haya tenido a bien invitar a colaborar. Antes de despedirme, quiero agradecer a toda la población que tiene a bien que nos escriban. Ya dentro de un ratito va a aparecer en comentarios mi Facebook y el Twitter, y que escriban al programa, que den sus opiniones, que pueden disentir, pero que son bienvenidas. Todas las opiniones son bienvenidas y todas son respetadas. Podemos, reitero, diferir, es nuestro derecho también, el derecho de diferencia y el derecho a diferir, pero todas son bienvenidas. Ojalá que sigan viendo este programa a través de las distintas redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, en Instagram, y por supuesto a todo el equipo de Revolución Democrática 2.0, mi agradecimiento con mi abrazo cálido, fraterno, sororario,
A todas y a todos, muchísimas gracias y muy buena tarde. Como dije hace un momento, yo soy Rosa María Cabrera Lotfe y reitero que estoy muy agradecida de haber participado aquí.